Por la invitación. De hecho, a mí me invita Javier García Fernández a venir aquí, y como él está en campaña, pues con una plataforma andalucista para las europeas, pues yo creía que yo venía a un acto de solidaridad con la campaña, y venía a apoyar la campaña que están llevando a cabo los compañeros y compañeras para llevar la voz de Andalucía a Europa y como colonia interna del Estado español. Y para la grata sorpresa llegué aquí y veo que uno está en solidaridad con Palestina. Y entonces luego en tu charla hablas de Andalucía, Palestina como dos lugares que... Y entonces, claro, para mí era igual que fuera con Andalucía o que fuera con Palestina, había que estar aquí presente. Entonces, quiero hacer algunos apuntes. Algunos de ustedes que estuvieron en el evento que estuve aquí en la Universidad de Granada hace unos meses atrás, no me acuerdo ya de la fecha, no me acuerdo si fue en octubre. Noviembre. En noviembre, sí. Así que hizo una exposición bastante larga de esa historia. Los traductores, ¿no? No, la facultad y aquí de también, Sí, creo que fue... aquí también. Sí, y acá también hubo uno. Bueno, sí. De todas maneras, quería hacer unos apuntes así breves. En primer lugar, el genocidio no empezó el 7 de octubre. El genocidio empezó, bueno, desde el Tratado de Balfour, que es un genocidio que comienza el Imperio Británico, justo cuando se divide el territorio de los otomanos en la Primera Guerra Mundial. Y entonces pasa la Declaración de Balfour, que abre el camino al colonialismo de población, ¿no? O en inglés settler colonialism, el colonialismo de asentamiento, ¿no? Que es un tipo de colonialismo que está fuertemente asociado con genocidio, que es diferente al genocidio, al colonialismo de explotación. El colonialismo de explotación, el colonizador quiere ir, perdón, estoy medio jet-lag, llegué anoche del otro lado del mundo, entonces se me traba la lengua. Y entonces tengo el colonizador en un colonialismo de explotación, está interesado en explotar la mano de obra de los colonizados. Y entonces los esclaviza, los superexplota, y puede haber un genocidio indirecto o directo porque se abusa de las horas de trabajo de los colonizados. Y entonces puede haber muerte prematura en los colonizados por el abuso y la tortura de estar trabajando 20 horas al día sin alimentación adecuada, en condiciones horribles, etc. Eso es colonialismo de explotación. Colonialismo de población o de asentamiento es un tanto distinto, porque lo que buscan no es explotar la mano de obra del colonizado, sino es sacarlos del territorio por la fuerza. Porque el interés del colonizador es ocupar la tierra, ocupar los recursos, ocupar incluso las viviendas de los colonizados, que eso pasó en Palestina, ¿no? Por tanto, ese colonialismo de población está fuertemente asociado con genocidio toda la vida. ¿Por qué? Porque el interés del colonizador no es explotar mano de obra, es quedarse con la tierra y explotar la tierra y sacar por la fuerza a los pueblos originarios del territorio. Bueno, eso tiene una larga historia. Y claro, estamos en Andalucía. En Andalucía no podemos dejar de pasar el comentario que el colonialismo de asentamiento moderno comenzó en la conquista de Al-Ándalus. En la conquista de Al-Ándalus se ensayaron todos los métodos de conquista y del colonialismo moderno. Este fue el laboratorio, empezó aquí. No empezó en las Américas, como nos pasa a muchos latinoamericanos, que nos creemos que todo empezó de 1492 en adelante, sino que esto ya venía, ya de varios siglos antes, ya venía el proceso de la conquista de Al-Ándalus y de limpieza étnica del territorio.
trayéndose familias cristianas del norte de la península ibérica a ocupar las tierras de los pueblos andalusíes que estaban en el territorio y los sacaban por la fuerza y ocupaban la tierra, sus viviendas, ocupaban todo. Váyanse a las Alpujarras, esos pueblitos de ahí arriba preciosos, tienen nombres gallegos. Porque traen poblaciones cristianas del norte a ocupar la tierra y a quedarse con sus casas, con sus viviendas, con todo. O sea, estas conexiones se nos pierde de vista. De momento yo veo aquí gente en el Estado español hablando de Palestina así como sorprendidos de que este genocidio y todo eso, y no hay memoria histórica de que este país se fundó con un genocidio igualito que el que está pasando en Palestina. O sea, esto es una cosa que a mí se me escapa, una de esas paradojas históricas, que aquí en el Estado español tú tienes poblaciones que se quedan perplejos ante Palestina, pero no están perplejos ante la propia historia colonial de este Estado, sino que siempre exteriorizan hacia otro lado los procesos de colonialismo, imperialismo y todo eso está por allá, pero aquí no pasa. O sea, el Estado español es un Estado imperialista, el Estado español es un Estado colonialista, se fundó así y se fundó un genocidio en la conquista de Al-Ándalus. Entonces, vamos, esos paralelismos como que no sé por qué aquí la memoria no da para llegar tan lejos, ¿no? Y ver las cosas como son, pero creo que tiene también consecuencias el darse cuenta de eso, porque eso ya plantea otra mirada sobre lo que es, ¿verdad?, el invento de España, ¿no? Ese invento, que es un invento del siglo XIX, pero que viene, es una consecuencia de ese Estado, de esa monarquía cristiana, castellana, que fue la que comenzó el proceso del colonialismo moderno. Empezó por aquí, por estas tierras. Luego, con los métodos que aprendieron aquí, se fueron para las Américas, se fueron para Asia, se fueron para África, se fueron para otros sitios. Y luego, los imperios del norte miraban a la península ibérica, en particular Portugal y Castilla, como el modelo. Y luego imitaron ese modelo. Y desplazaron a los portugueses y a los castellanos, los sacaron del medio, o sea, subordinaron al sur de Europa a los intereses del norte de Europa. Eso pasó ya en el siglo XVII. O sea, 150 años después, con la guerra de 30 años, cuando Holanda vence a la corona castellana y a Portugal y lo sacan del medio, entonces subordinan la península ibérica. Entonces, tenemos que no hay guerra en Gaza, por favor, eso es otro eufemismo, eso es un lenguaje falso. No hay guerra en Gaza, lo que hay es un genocidio en Gaza. Y eso hay que hablarlo así, no hay una guerra en Gaza. No hay dos ejércitos confrontándose en una guerra. No hay dos estados confrontándose en una guerra. Eso no es lo que está pasando allí. Y eso está pasando desde la declaración de Balfour en 1917. Que primero está el colonialismo británico trayendo judíos europeos, porque recordemos que en Europa, que esta es la otra parte que me deja perplejo, porque el antisemitismo europeo es brutal. O sea, habían dos soluciones al problema judío. Una, exterminación física de los judíos europeos, y la otra era exportarlos a otro lugar del mundo, sacarlos de aquí. Terminó venciendo la opción de sacarlos de aquí, aunque un intento y un esfuerzo grande de exterminarlos físicamente, porque si ustedes se fijan, todos los estados europeos, todos, y los pueblos al norte de Europa eran cómplices del genocidio contra los judíos y con otros pueblos aquí en territorio de lo que hoy llamamos Europa. O sea, hubo una complicidad impresionante en el exterminio de muchos pueblos, gitanos, judíos. Siempre se habla de los judíos, no se habla de los gitanos, cuando realmente los gitanos también fueron fuertemente agredidos en el genocidio de los nazis. Pero fíjense, la ocupación nazi de Francia, de Bélgica, de Holanda, de todos esos sitios, pues
una colaboración impresionante en el exterminio antisemita. O sea, estaban ahí metidos de cabeza, delatando a judíos por todos lados. Hay una broma que se dice, una broma de que en Francia, por ejemplo, porque eso, la resistencia francesa, eso es otro gran mito que hay que ir sobre eso, porque eso es un gran mito, que hubo una resistencia francesa. Lo que hubo fue los judíos franceses y no franceses que iban a ser exterminados, que se organizaron militarmente para defenderse. Eso fue la resistencia francesa. Realmente, hay que decirlo, el pueblo francés estaba colaborando con el genocidio y con el nazismo. O sea, toda la vida, o sea, vamos, durante todos esos años. Entonces, estas cosas hoy día pasan como, no, la resistencia francesa. No, perdóname, ¿quiénes eran los resistentes? Eran todos judíos que se tuvieron que ir al monte a agarrar las armas para poder sobrevivir. El 90% eran judíos. El 90%. Entonces, son cosas que, bueno, me dejan perplejo porque luego se inventan una historia, una resistencia francesa. Ustedes saben quiénes liberaron París. Fueron los republicanos comunistas del Estado español, en su mayoría catalanes. Liberaron París, no fueron los franceses. ¿Ustedes saben esa historia? Sí lo sabemos. La novena, creo que se llama. La novena. La 9. La 9. Sí. La 9, que era la división. De Klerk. ¿Ah? De Klerk. Sí, de Klerk. De Klerk era supuestamente él. Pero realmente los que estaban allí eran todos republicanos, andaluces, gallegos y mayoría catalanes. Liberaron París. ¿Y ustedes saben lo que hicieron? Agarraron y decidieron esperar un día más a que llegara De Gaulle para hacer ver que la liberación de París fue hecha por los franceses y la celebración con De Gaulle dando el discurso frente al Hotel de Ville, a la alcaldía de París allí, que usted le ve la cara de De Gaulle en ese video y él está así, mirando así, pues está asustado, porque ese pueblo que está ahora aplaudiendo fueron los mismos que lo estaban denunciando, y eran los mismos que estaban participando del gobierno de Vichy, de la colaboración con el nazismo. Pues tuvieron que posponer un día y se celebra un día después de la liberación de París. Se celebra el día después porque para hacer ver el mito de la resistencia francesa. Porque quienes liberaron París no fueron los franceses, fueron los republicanos del Estado español exilados allí. Y quienes tomaron el búnker de Hitler fue la misma división en Alemania. El búnker de Hitler, que estaba en un monte, que se treparon hasta allá arriba y lo tomaron, fue la novena, la 9. Entonces, estas son cosas que están como que uno dice, pero la historia aquí está reescrita de una manera impresionante. O sea, uno se mete en la historia y uno tiene que estar como todo el tiempo, no, espérate, esto no es verdad, no, esto tampoco, y uno, o sea, vamos, es que está llena de mentiras, de fake news. Entonces, pues Israel, obviamente, como dijo María José, es un Estado que no tiene derecho a existir, porque un Estado genocida no tiene derecho a existir. Porque se está defendiendo un Estado genocida. Y ahí es donde me meto en la ceguera de los imperialismos occidentales. O sea, los imperialismos occidentales y todos los pueblos que están de alguna manera colonizados por esas ideologías de los imperialismos occidentales, pues siempre aluden, es que digo la ceguera porque, por un lado, colaboraron en el exterminio del nazismo, ¿no? Del genocidio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, a nombre de la defensa de los judíos tardíamente, porque ¿cuántos años fue el genocidio? Ya pasado, ya no hay genocidio judío aquí, pero a nombre de ese genocidio, tardíamente vienen ahora a solidarizarse con los judíos en un genocidio
genocidio contra otro pueblo. O sea, se fijan las paradojas que estamos hablando aquí. O sea, en el momento estabas exterminando judíos. Y ahora, ¿cuántos? 70 y pico de años después, pues aparece colaborando en el genocidio de otro pueblo porque estás defendiendo que a los judíos. Tú no estás defendiendo a los judíos. Los judíos no son los judíos en su gran mayoría no están metidos en el genocidio palestino. El genocidio palestino es el ente sionista que en su mayoría son cristianos a nivel internacional. El sionismo está sostenido en cristianos fundamentalistas de protestantes, británicos y estadounidenses, que tienen unas teorías medias raras que dicen que la llegada de la segunda venida de Cristo va a ser cuando finalmente los judíos conquisten Palestina, ¿no? Y tengan todo ese territorio, no sé qué, bueno, una serie de profecías que se han inventado, y a través de eso, la mayoría son los que sostienen fuertemente el sionismo. O sea, la mayoría de los sionistas en el mundo son cristianos. Entonces, tenemos que Israel, como Estado de ocupación, pues tiene un rol importante en la División Internacional del Trabajo del Sistema Imperialista Mundial. Y es que son los policías, son los que llevan a cabo la inteligencia de los estados, las tecnologías de inteligencia que las han desarrollado, y es lo que venden. Ellos venden eso al mundo. Y Palestina ha sido un laboratorio, el genocidio palestino desde la fundación del Estado de Israel, ha sido un laboratorio de tecnología de terrorismo de Estado, genocida, que ellos luego venden en el mercado. Y entonces ahora este exterminio en Gaza se está haciendo con inteligencia artificial, que ellos han desarrollado como una manera de vender esta tecnología, y es un negocio, no es solamente es que el exterminio para el Estado sionista es un negocio, es parte de un negocio. No es solamente que el interés que ellos han tenido desde el principio de ocupar el territorio, sacar a la gente por la fuerza de allí desde su fundación, sino que también lo han transformado en un negocio para hacer a los estados imperialistas occidentales dependientes de ellos. Por ejemplo, el Mossad hace trabajo sucio para la inteligencia europea y la inteligencia americana. Y el Mossad desarrolla tecnología de vigilancia que luego es usada en otras partes, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa. La policía, el movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos nace de la matanza de negros, y gran parte de esos policías en los cuarteles desde donde se está haciendo estas matanzas de poblaciones negras en los Estados Unidos son cuarteles entrenados por el Mossad. Los mandan a Israel a entrenarse y los traen ya con todo el entrenamiento de cómo hacer este tipo de trabajo sucio. Entonces, el Mossad, el Estado sionista, es como ha hecho un trabajo para hacer a los imperios occidentales dependientes de ellos en un área fundamental de la geopolítica mundial, como es el trabajo de inteligencia de Estado. Esto hay que entender el entramado, ¿no? De qué es lo que se juega en todo esto. Por eso es que tienen mucha dificultad en poder romper. No pueden romper con eso porque la dependencia que tienen del Mossad es muy grande para el sistema imperialista mundial. O sea, eso es muy importante. Entonces tenemos la hipocresía de Europa, ¿no? Debería hoy, a nombre de defensa de los judíos, de que no se vuelva a cometer un genocidio con los judíos, pero entonces que ahora defender el genocidio del Estado de Israel en Palestina. A nombre de un genocidio que ocurrió aquí, pues ahora hay que
promover, ¿no? Que fue lo que hicieron de los años 40 en adelante, promover que los judíos europeos pasen al territorio palestino, a ocuparlo allí y hacer lo que toda la vida han hecho los imperios occidentales en un colonialismo de población, a exterminar poblaciones originarias a nombre de superioridad racial. Pues recordemos que aquí hay un tema, son judíos europeos los que fundan el Estado de Israel. Por ahí vi un video hace poco donde, si ustedes miran los nombres de todos los líderes y dónde nacieron y sus nombres, todos los grandes líderes del Estado de Israel, hasta Benjamin Netanyahu, los nombres no son los nombres que estamos leyendo. Los nombres en su acta de nacimiento son nombres polacos, de Bielorrusia, de Ucrania, de otras partes, no son de allí. Un video impresionante que hicieron unos franceses, yendo nombre por nombre de cada líder del Estado de Israel desde su fundación hasta ahora, incluyendo a Netanyahu. Todos, ninguno ha nacido allí, todos con nombres que los nombres que están usando no tienen nada que ver con sus verdaderos nombres, y que muestran, ¿no? Que estos son gente extranjera que llegó allí a quedarse con eso por la fuerza, ¿no? Y entonces, la hipocresía, ¿por qué por ejemplo, por qué? Yo siempre me pregunto esto, ¿por qué hoy que Alemania es uno de los lugares de los peores lugares que podemos encontrar con el tema palestino, más cómplice del genocidio en Palestina, es el Estado alemán? Es impresionante, ¿no? Están atacando los derechos fundamentales democráticos en todos los estados de Europa y Estados Unidos, donde están violando actas constitucionales con tal de defender al genocidio en Palestina y al Estado sionista. O sea, están increíbles. Entonces, ¿por qué no se le dio un pedazo de tierra a Alemania a los judíos europeos? ¿Por qué si los alemanes están tan preocupados con el genocidio que cometieron, por qué entonces no le dieron un pedazo de tierra? ¿Por qué? Miren, esta es la gran hipocresía, que hoy andan como los campeones del apoyo a los judíos y todo esto. Entonces, claro, que están es colapsando judaísmo con sionismo, porque no es lo mismo el judaísmo que el sionismo. Ahí es donde colapsan las dos cosas. Entonces son los primeros defensores del sionismo a nombre de defender a los judíos, porque como ellos cometieron ese genocidio en la Segunda Guerra Mundial, pues ellos ahora van a defender a los judíos de otro genocidio. ¿Qué es genocidio? ¿Qué es genocidio? Que los palestinos se estén defendiendo no es un genocidio. De hecho, está reconocido en la ley internacional que los pueblos víctimas de genocidio y colonialismo tienen el derecho a la defensa. Y sin embargo, esta gente, o sea, estos imperios occidentales hablan de la defensa del Estado de Israel, el derecho a defenderse. Pero ¿dónde está ese derecho? Muéstrenme en la Carta de Naciones Unidas donde los genocidas y los imperialistas, colonialistas, tienen derecho a defenderse. No está contemplado en ningún acta internacional, en ninguna. No tienen derecho a la defensa. Eso es un invento. Y con eso están chantajeando al mundo, ¿no? Que Israel tiene el derecho a defenderse. Pero ¿qué derecho tiene un Estado genocida a defenderse? Díganme dónde existe eso. ¿En qué código legal internacional aparece eso? En ninguno. Es un gran invento. Pero eso lo repiten a náusea en la prensa y la gente empieza a creerse eso. Y dice, mira, sí, que ellos tienen derecho a defenderse. Pero ¿qué derecho puede tener un Estado que está exterminando un pueblo desde que llegó allí, desde que lo funda, está fundado en un genocidio? ¿Qué derecho puede tener ese Estado a defenderse? Ninguno. Los que tienen derecho a la ley internacional son los palestinos, que son las víctimas del colonialismo y el genocidio. Ellos sí tienen derecho a defenderse. Y sin embargo, ¿saben qué? No se reconoce el derecho a la defensa de los palestinos, porque eso es terrorismo. ¿Han fijado eso? No hay reconocimiento a la defensa de los palestinos. Hay reconocimiento a la defensa del Estado de Israel. ¿No? Hay reconocimiento a la defensa de Ucrania. Pero no hay reconocimiento a la defensa de los palestinos por ningún lado. Eso es terrorismo.
así es como le llaman. Cuando realmente los actos de los palestinos de defenderse de un genocidio son actos legitimados en la ley internacional. ¿O acaso, y esta es la otra paradoja, en la Alemania nazi, por ejemplo en Polonia, en el gueto de Varsovia, los judíos se defendían también usando las armas. Y los nazis los acusaban de bárbaros, de violentos, de terroristas, de todo eso. ¿Existe el derecho de los nazis a defenderse ante un genocidio como el que estaban cometiendo en ese momento? En la ley internacional se reconoce el derecho de los judíos del gueto de Varsovia y de Cracovia a defenderse y a usar las armas. En cambio, estamos mirando como la repetición de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que estamos viendo. O sea, estamos otra vez repitiendo todo el esquema de genocidio, y Europa hoy vuelve otra vez con su ceguera imperialista, colonialista y racista, con su ceguera racista sobre todo, vuelve a repetir la rueda de la historia otra vez. ¿Por qué? Porque deshumanizaron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y han deshumanizado a los palestinos ahora. Y entonces, en lugar de aprender la lección nunca más contra ningún ser humano, que es la lección de la Segunda Guerra Mundial, pues la lección que han sacado esta gente, cuando digo esta gente me refiero al sistema imperialista occidental, es nunca más contra un judío, que es una hipocresía increíble, porque ellos mismos fueron los perpetradores del genocidio, ellos mismos colaboraron con el genocidio y ahora se limpian la cara y solucionan el problema judío, entre comillas, exportando judíos europeos a Palestina después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo estaban haciendo ya antes. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya lo estaban haciendo. O sea, que el pretexto de que esto se hizo porque los judíos habían sido exterminados en la Segunda Guerra Mundial es también otro cuento, porque esto empezó mucho antes. Era un proyecto británico, del imperio británico, ocupar Palestina con judíos europeos, como parte de un proyecto imperialista de expansión en la región y de crear allí un espacio que sea afín a los intereses del imperialismo occidental. Ese era el proyecto. Entonces, por eso no estaban llevando judíos sefardíes desde el principio, no, eran judíos europeos. Una vez poblaron y tuvieron los números, luego empezaron a traer sefardíes de otras partes del mundo árabe, pero como una especie de judíos de segunda que tienen ahí, o sea, que también son víctimas del racismo de los judíos europeos en el mismo Israel. Y ya ni te cuento de los judíos etíopes, y ya ni te cuento de, que son negros, ¿no? Entonces, hay unas capas ahí de multiplicidad de racismo en ese estado que es increíble, ¿no? Que no es solamente, bueno, las víctimas principales son los palestinos, obviamente, pero entre ellos mismos, o sea, hay unas jerarquías raciales ahí brutales entre ellos mismos. Entonces, esto de parte de este genocidio también tiene que ver con el tema del Estado. Fíjense que en la conquista del Andaluz, la concepción era la idea de que el Estado y la identidad del Estado tenía que corresponder de uno a uno con la identidad de la población en la frontera de ese Estado. Entonces, viene el tema de la pureza de sangre en la conquista del Andaluz, que en un momento no tiene la connotación que tuvo después. Era más bien el árbol genealógico de la familia. Si usted es puramente cristiano, usted tiene pureza de sangre. Pero si usted tiene por ahí una abuela musulmana o judía,
pues ya usted hay que vigilarlo para asegurarse que usted no está fingiendo conversión. Entonces hay que vigilarlo. Entonces había métodos de vigilancia para asegurarse que la gente estuviera converso. Por eso, si ustedes ven los lugares donde más jamón se vende y más obsesión hay con el jamón, son los lugares de los boricuas. Obsérvenlo. Váyanse a las empujadas y vean la obsesión con el tema del cerdo del jamón y la industria del jamón y todo eso. Tiene que ver con cómo sobrevivo. O sea, porque parte de la vigilancia era ver si tú comes cerdo o no. Entonces, era parte de la vigilancia. ¿Y qué tú haces los sábados? ¿O qué tú haces los viernes? O sea, había vigilancias de ese tipo. Entonces, pero esto plantea entonces que se planteó allí el tema de la pureza de sangre. Y el Estado tenía que ser puramente cristiano. Y las poblaciones que no correspondieran a la identidad del Estado tenían que convertirse por la fuerza o someterse a la Santa Inquisición, que terminaron siendo torturados, asesinados. Por eso hubo un éxodo enorme de musulmanes y judíos fuera del territorio que huyeron para las tierras del norte de África, que eran tierras musulmanas. Los judíos siempre fueron acogidos por los brazos abiertos por los musulmanes. ¿Y huían de dónde? Huían de los pogroms y de las matanzas de la Europa de la cristiandad. Esa es otra historia que está patas para arriba, porque los sionistas se han encargado de revisar la historia y hacernos creer que los peores antisemitas son los musulmanes. Y que el conflicto de Palestina es un conflicto milenario de los musulmanes contra los judíos. Y nos ha hecho unos cuentos impresionantes que no tienen nada que ver con la realidad. Porque si alguien fue solidario con la persecución de judíos en la Europa cristiana, fueron los musulmanes, que siempre recibieron a los judíos con los brazos abiertos. Y miren cómo ahora esa gente sionista está distorsionando la historia y además cómo le devuelve a los pueblos árabes el agradecimiento, ¿no? Exterminando, invadiendo, la barbarie. Entonces, estos son como, todos estos regímenes son como paradojas, cosas que tú dices, pero ¿cómo pueden decir esto y luego hacer esto? Y luego, o sea, son como una serie de paradojas. Y esto de la pureza del Estado, que se construyó aquí en Al-Ándalus, luego se secularizó con el concepto de Estado-Nación, porque en aquel momento era un lenguaje teológico. Somos cristianos y somos puramente cristianos, y el que se queda aquí tiene que convertirse sí o sí, y el que no, lo perseguimos, lo matamos, lo torturamos. Así se fundó la barbarie del Estado españolista. Vamos, este Estado se fundó así. Entonces, ustedes ven esto, se transformó luego, se seculariza en el Estado-Nación. ¿Qué es el Estado-Nación? La misma idea. La ficción, esto es una ficción, esto de que toda la identidad de un Estado corresponde de uno a otro con la identidad de una población, ¿no? Y el que sea diferente, claro, lo excluyen, lo racializan, lo inferiorizan, lo superexplotan, etc. Pero siempre esa idea de la pureza de la identidad del Estado que tiene que corresponder de uno a uno con la identidad de la población. Y eso es una ficción, porque eso no existe en ninguna parte del mundo. Miren los franceses, que fueron los primeros que secularizaron ese concepto de la conquista de la corona, de la monarquía castellana cristiana, ese concepto de un Estado puramente cristiano, con una población puramente cristiana, y el que no sea cristiano no lo cargamos, ¿no? Entonces, esa idea la seculariza Francia. Fue el primer país por la Revolución Francesa. Y empezaron a exterminar todas las nacionalidades dentro del territorio, que desaparecieron todas. O sea, lo que quedó allí fueron residuos. O sea, Francia era un mosaico de naciones, de lenguas, de culturas, y se lo cargaron todo.
¿no? Con esa idea de un Estado, una nación, una lengua, un pueblo, y el que no se adapta a esto, las matanzas del siglo XIX en Francia, brutales, para lograr esa unificación, homogeneización, ¿no? De un Estado con una sola identidad, una sola población. Y miren los problemas que tiene Francia hoy con estos temas, porque hay toda una generación dentro de Francia de personas nacidas y criadas en Francia que no les reconocen ser franceses porque tienen origen africano, origen musulmán, origen no sé qué. Miren la locura que tiene Francia